Profecía y visiones del padre Bernardo Hoyos. Santa Gertrudis, en su heraldo de la amorosa bondad de Dios, llamado también Revelaciones de Santa Gertrudis, nos cuenta las visiones y comunicaciones con Cristo y explica que la devoción al corazón de Jesús estaba reservada por la divina providencia para los tiempos futuros. En 1689, Jesús encargó a Santa Margarita que pidiera a Luis XIV la consagración de Francia a su corazón. Margarita fue personalmente a la corte, pero el rey hizo caso omiso. Justo 100 años después, la revolución iluminista triunfaba y su descendiente, Luis XVI, sería decapitado. Unas décadas después de los mensajes a Santa Margarita, ya era patente el triunfo de los iluminados en Francia y en España. El Sagrado Corazón de Jesús se manifestó al beato jesuita Bernardo de Hoyos y le hizo una promesa: reinar en España y con más veneración que en otras partes. Bernardo fue el primer apóstol de la devoción del corazón de Jesús en España. Jesús se le presentaba con el corazón ardiendo en llamas de amor, al igual que a Santa Margarita María de Alacoque o a San Claudio de la Colombière, los dos grandes apóstoles de esta devoción en Francia e Inglaterra. San Claudio murió en 1682 y Santa Margarita María de Alacoque en 1690, mientras que Bernardo murió en 1735. En este tiempo intermedio, entre los dos santos anteriores y Bernardo, la devoción al Sagrado Corazón no había entrado en España. Él fue el escogido por Dios para esta gran misión. Sobre la devoción al corazón de Jesús nos dice: un día, después de haber comulgado, teniendo a mi dueño Jesús sacramentado en mi pecho, empezaron a recogerse los sentidos y potencias. En este tiempo se me mostró el Sagrado Corazón de Jesús, todo hecho un fuego, arrojando llamas y despidiendo por la herida un volcán de amor, convertido en rayos clarísimos de luz. Quedó absorta mi alma y mucho más cuando la convidaba el mismo Jesús a entrar dentro de su corazón, pues atemorizada de su bajeza y de aquella infinita grandeza e inmensa copia de llamas, se encogía y sumergía en su nada. Pero, sin saber cómo, se halló dentro de aquel divino corazón por un modo tan sobrenatural, imperceptible y soberano, que no hay que pensar explicarlo con lo grosero de las expresiones de nuestra lengua. Escribe Bernardo: lo que el divino corazón hace conmigo es indecible e inexplicable. Asáltame con su amor y me deja absorto entre un incendio abrasador de fuego seráfico. El domingo en especial, que fue a 25 de octubre, al recibirle sacramentado, me dio un sentimiento interior tan vivo de que tenía en mí a aquel que es centro de mis ansias y que pensé reventar la fuerza de la vehemencia, del amor y de la inundación suavísima de gozo. Y si en tiempo de gracias no me dilatara el corazón, apretado en ardores y llamas de amor, hubiera muerto sin duda. Desahógose el pecho, prorrumpiendo en gemidos íntimos con que, en voces del alma, convocaba a todas las criaturas a amar al corazón amantísimo de mi Jesús, y con una vehemencia más que humana clamaba con San Agustín: corred justos, corred pecadores, corred pueblos, corred todos y venid al corazón de Jesús. Aquí oí interiormente una voz suavísima que me dijo ahora lo que en otro tiempo a aquella gran sierva del Señor, Santa Margarita María, que refiere el libro de Cultu Cordis: pídeme lo que quieras por el corazón santísimo de mi Hijo, y te oiré y concederé lo que me pidas. Y sin libertad pedí la extensión del reino del mismo corazón sagrado en España, y entendí que se me otorgaba, y con el gozo dulcísimo que me causó esta noticia, quedó el alma como sepultada en el corazón divino, en aquel paso que llaman sepultura. Muchas repetidas veces he sentido estos asaltos de amor en estos días, dilatándose tanto en deseos mi pobre corazón, que piensa extender hasta en el nuevo mundo el amor de su amado corazón, y todo el universo se le hace poco.
Un día, cuando se preparaba en la novena a la fiesta del Corazón de Jesús, el Señor dijo, al igual que a Santa Teresa y a Santa Catalina de Siena: «Cuida tú de mi honra, y de mis cosas, y mi corazón cuidará de ti y de las tuyas». El día de la renovación de sus votos, tuvo una visión intelectual de San Pedro y San Pablo. Trató con ellos largamente de las cosas del Corazón Santísimo, y San Pedro le aseguró que uno de sus sucesores establecería la fiesta del Corazón de Jesús en toda la Iglesia. El 4 de mayo de 1733, durante la meditación, vio al Corazón de Jesús de modo parecido a como lo vio Santa Margarita María de Alacoque. El día de la Ascensión, 14 de mayo, vio el Corazón de Jesús rodeado de llamas, con una corona de espinas alrededor, y Jesús le pidió que se instituyera en España una fiesta en honor de su divino corazón, y oyó claramente estas palabras: «Reinaré en España y con mayor veneración que en otras partes». Esta es la llamada Gran Promesa, y el templo del Colegio de San Ambrosio de Valladolid es llamado el Templo de la Gran Promesa. El 10 de mayo de 1733 lo visitó San Miguel. Nos dice: «Después de comulgar, sentí a mi lado a este santo arcángel que me dijo cómo extender el culto del Corazón de Jesús por toda España y más universalmente por toda la Iglesia. Llegará el día en que esto suceda. Habrá gravísimas dificultades, pero se vencerán. Él, como príncipe de la Iglesia, asistirá en la empresa». El día de la Ascensión del Señor, 14 de mayo de 1733, se repitió la visión del Corazón de Jesús después de comulgar. Dice: «Tuve la misma visión referida del corazón, aunque con la circunstancia de verle rodeado con la corona de espinas y una cruz en la extremidad de arriba. Convidaba el divino Jesús a mi corazón a que se metiese en el suyo por aquella herida, que aquel sería mi palacio, mi castillo, mi muro, en todo lance. Y como el mío aceptase, le dijo el Señor: ¿no ves que está rodeado de espinas y te punzarán? Reparé que, además de la herida grande, había otras 3 menores en el corazón de Jesús, y preguntándome si sabía quién se las había hecho, me trajo a la memoria aquel favor con que nuestro amor le hirió con 3 saetas. Me dio a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino que por mí las gustasen otros. Pedí a la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos y, pidiendo esta fiesta en especial para España, en que ni aun memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús: «Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». Bernardo promovió la devoción del Corazón de Jesús entre amigos y conocidos, especialmente entre sus superiores de la compañía. Al respecto escribe el padre Loyola: «No hubo un solo de los muchos a quien inspiró esta devoción y comunicó sus ardores que no abrazase el culto del Sacrosanto Corazón de Jesús. Yo admiro como prodigio este sagrado ardor con que hombres doctos, prudentes, autorizados y de superiores talentos se dejaron mover de un joven de pocos años a una devoción nueva y desconocida. Entre estos jesuitas hubo provinciales, rectores, maestros, predicadores, misioneros, en fin, los primeros hombres de nuestra provincia de Castilla. El 4 de mayo de 1733, el Señor le hace saber que lo elige a él como instrumento para la extensión de este culto. El día 5 lo ve con claridad y en su testimonio escrito dice expresamente que ha sido escogido por Dios para lo mismo que había sido escogida Santa Margarita María de Alacoque. El 12 de junio, Bernardo, en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, se consagró al Sagrado Corazón de Jesús durante la misa, con la fórmula del padre Claudio de la Colombier, firmando luego en el papel que tenía la fórmula en latín con las palabras: «Estimado y amantísimo discípulo del Sacrosanto Corazón de Jesús, Bernardo Francisco de Hoyos». Nos dice: «Al tiempo de pronunciar la fórmula, sentí la presencia de las 3 santas, Teresa,
Margarita María de Alacoque y Magdalena de Pacis, y también del discípulo amado San Juan Evangelista, y entendí que el corazón de Jesús recibía mi sacrificio y al firmar, conocí por un modo suavísimo que Jesús escribía mi nombre en su corazón. Se consagró con las palabras de San Claudio de la Colombière, en reparación de tantos ultrajes y de tan crueles ingratitudes, oh adorable y amable corazón de Jesús, y para evitar en cuanto de mí dependa el caer en semejante desgracia, yo os ofrezco mi corazón con todos los sentimientos de que es capaz. Yo me entrego enteramente a vos, y desde este momento protesto sinceramente que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que pueda tener relación conmigo para remover el obstáculo que pudiera impedirme la entrada en ese divino corazón, que tenéis la bondad de abrirme, y donde deseo entrar para vivir y morir en él, con vuestros más fieles servidores, penetrando eternamente y abrasado de vuestro amor. Ofrezco a este corazón todo el mérito, toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas religiosas, de todos los actos de celo, de humildad, de obediencia y de todas las demás virtudes que practicaré hasta el último instante de mi vida. No solo entrego todo esto para honrar al corazón de Jesús y sus admirables virtudes, sino que también le pido humildemente que acepte la completa donación que le hago y disponga de ella de la manera que más agrade y a más favor de quien le plazca. Y como ya tengo cedido a las santas almas que están en el purgatorio todo lo que haya en mis acciones capaz de satisfacer a la divina justicia, deseo que esto les sea distribuido según el beneplácito del corazón de Jesús. Esto no impedirá que yo cumpla con las obligaciones que tengo de celebrar misa y orar por ciertas intenciones prescritas por la obediencia, ni que ofrezca por caridad misas a personas pobres o a mis hermanos y amigos que podrían pedírmelas. Pero como entonces me he de servir de un bien que ya no me pertenecerá, quiero, como es justo, que la obediencia, la caridad y las demás virtudes que en estas ocasiones practicaré sean todas del corazón de Jesús, del cual habré tomado con qué ejercitar estas virtudes, las cuales, por consiguiente, le pertenecerán a él sin reserva. El 1 de abril de 1735 se celebra la misa de la fiesta de los Dolores de la Virgen, y fueron muchas las mercedes y luces que recibió en la misa el padre Bernardo, especialmente después de la consagración. Dice: se me mostraron los dos corazones de Jesús y de María como dos espejos clarísimos. Desde el noviciado ya tenía mucha devoción al ángel custodio. Lo veía a su derecha y con él hablaba. Tenía también mucha devoción a San Miguel Arcángel. El día de Navidad de 1725, siendo novicio, tuvo una visión real del niño Jesús. Él dice: vi al tierno infante Jesús en su pesebre, con una flecha como hiriendo mi corazón, y se me levantó por la parte de afuera una ampolla grande, como una avellana, que se aumentaba al paso de los afectos. Tenía tantos deseos de amar a Jesús y de no ofenderlo, ni con el más mínimo pecado, que aseguraba: no cometería una imperfección advertida, aunque me diesen 1000 muertes. Tuvo otra visión del niño Jesús el 3 de diciembre de 1726, acompañada de algunos fenómenos corporales extraordinarios. En esta ocasión, el padre Juan de Loyola pidió a Agustín de Cardaveraz, del Colegio de San Ambrosio de Valladolid, su opinión, pues este mismo joven era llevado por Dios por caminos extraordinarios. En carta del 2 de enero de 1727, Cardaveraz le dio su opinión al padre Juan de Loyola sobre el novicio Bernardo, y desde ese momento surgió una correspondencia epistolar entre ambos jóvenes. Un día, en visión intelectual, vio al niño Jesús como un pescador divino que con un anzuelo de oro andaba pescando corazones
en un estanque de aguas mansas y cristalinas. Él deseaba que pescara su corazón. Otro día vio una estampa del niño Jesús vestido como pescador, echando el anzuelo en un estanque para pescar un corazón sumergido allí en sus aguas. Le pidió esa estampa a su maestro y así, poco a poco, comenzó el Señor a comunicarle gracias extraordinarias como visiones, éxtasis, incendios de amor, etc. Tuvo muchos sufrimientos de parte del demonio durante un mes en el segundo año de noviciado y durante 5 meses durante el tiempo de los estudios de filosofía. En el colegio de Villagarcía se daba disciplinas en secreto, pero un condiscípulo se dio cuenta porque la disciplina estaba manchada de sangre. Después de su muerte, se encontraron cilicios, cadenas y otras cosas con las que hacía penitencia. El compañero Osorio observó que, ya en el noviciado, en la cena mezclaba con los alimentos ceniza y ajenjo. Se abstenía de toda bebida los viernes de todo el año, incluso en verano, y hacía una hora santa en las noches del jueves al viernes. Estando Bernardo en Medina, tuvo lo que el padre Loyola y el padre Prado llaman la gran purificación o gran desamparo durante 5 meses. Desde el 14 de noviembre de 1728 hasta el día de Pascua, 17 de abril de 1729, el Señor le avisó que entraría en este gran desamparo el 14 de noviembre. Le dijo: «El día después de la festividad de mi siervo Estanislao entrarás en el desamparo». Cuando ya se acercaba el momento del desamparo, Jesús le dijo: «Ya ha llegado el tiempo determinado por mi providencia. Hijo, el demonio está como un león atado. En desatándolo, se irá hacia ti». Al mismo tiempo le renovó la promesa de que le asistirían su dulce Madre la Virgen, Santa Teresa de Jesús, Santa María Magdalena de Pacis, San Miguel y el ángel de su guarda. Y supo que serían 4 los demonios que le habían de tentar. Llegó el día de San Estanislao y al despertarle el ángel por la mañana le dijo: «Hoy todo el día estaré acompañándote. Cuando mañana me aparte de ti, comenzará el desamparo». El día 14 de noviembre de 1728, día en que se celebraba el patrocinio de la Virgen, quiso esta soberana señora fortalecer y armar a su siervo para la batalla que tan cerca estaba, porque, después de haber comulgado y estando dando gracias, se le apareció la gran reina de los ángeles y, mirándole con toda la benignidad de su apacibilísimo rostro, le dijo: «Para que veas que te he de patrocinar, he querido que empiece el desamparo en este día de mi patrocinio». Llegada la tarde, y estando rezando el rosario, reconoció que su ángel de la guarda, cuya presencia le era muy familiar, se apartaba de su lado. Ese era el toque y señal de la pelea. Cercándole al momento, 4 ferocísimos demonios que arrojaron en su espíritu una tempestad de furias, temores, iras, cedios y cuantos afectos desordenados componen un horroroso desamparo. La primera pena fue la vista o imaginación de Dios airado contra él. Su mismo ángel se le representaba enojado y como vengador de sus injurias. Le decían los demonios: «Ahora verás, beato santurrón, hipócrita embustero, lo que es jugar con Dios cuando caigas bajo su mano. Anda, vete a hacer requiebros, filosofillo». De la creída aversión al Señor le nació una tristeza y melancolía inexplicable. Los ejercicios espirituales de oración, lectura, misa, comunión, penitencias, humillaciones y cuanto en otro tiempo eran para él fuentes y mina riquísima de celestiales consuelos, le eran ya de amarguras y tormentos. Le parecía que los demonios le decían como burlándose: «¿Dónde está tu Dios?», y le incitaban a estrellarse contra las paredes, o tirarse por la ventana, o cortarse los labios y lengua con los dientes, arrancarse los cabellos, y el demonio le sugería que ya estaba decretada su condenación. A veces sentía obscenas imágenes contra la castidad. Incluso tenía la convicción de que los favores pasados habían sido un sueño
y fantasía de su vana cabeza, y astutas ficciones del demonio, para tenerle más engañado de esta forma. Llegaron a tal punto estas cosas, que alguna vez iba, ya fuera de sí, a despedazar el libro en que estudiaba y como loco a romper y pisar un crucifijo que tenía en las manos. Pero, asistido ocultamente por el Señor, y alumbrado repentinamente con una chispa de luz de su entendimiento, paraba de pronto como hombre que vuelve en sí. A pesar del rabioso despecho de los demonios, jamás dejó de comulgar, haciendo violencia extrema a su aversión, pero sentía una fuerza del enemigo que le apretaba la garganta y aún la lengua para que no pudiese pasar la forma consagrada. Sugeríale que la despedazase con los dientes y la arrojase de la boca, y la pisase y escupiese. A veces se le mostraban los 4 demonios como perros monstruosos, abiertas las bocas, vomitando por ellas fuego y humo, abalanzándose sobre él para ahogarlo y despedazarlo con sus garras. El día Jueves Santo, 14 de abril de 1729, dice él, vi abrirse la tierra a mis pies y me parecía que me empujaban por la abertura adentro, llena de fuego envuelto en humo. Quedé aturdido porque conocí que era el infierno, y así me lo dijeron los demonios, y que me arrojarían a él si comulgaba, pues estaba en pecado mortal. Lo que padecí aquí más es para concebirse que para decirse. Al fin me resolví a comulgar y comulgué. Oh, mérito de la obediencia que entre dos extremos, de caer en el infierno o de obedecer, vencí a éste. Otro día resolvieron los demonios quitarle el juicio. Fue una sangrienta batalla, ya que empezó a hacer extremos como de hombre que ha perdido el juicio. Heríase con golpes, arrojábase por el suelo, revolviéndose en él como furioso, y fue tan espantable el ruido que, al estruendo, acudió su director y maestro de filosofía con el procurador del colegio. No podían entre los dos sujetarle para que no se hiriera. El hermano procurador creyó que era una especie de convulsión nerviosa y fue en busca del enfermero, pero el padre acudía fervorosamente a Jesús, a la Virgen y a todos los santos, y no bien nombró a Santa Teresa y Santa María Magdalena de Pacis, cuando al instante vio el joven a estas sus 2 abogadas que venían en su socorro. Hicieron ellas huir con su presencia a los tentadores infernales y quedó Bernardo sosegado y tranquilo. Así le hallaron los hermanos y lo dejaron con el padre Morales, dando gracias a Dios. En estas circunstancias entró en la habitación de un compañero, lo cual era una falta contra la regla, y fue reprendido públicamente, estando de rodillas en el comedor. En ese momento se le mostró el ángel de su guarda y San Miguel, que le acompañaron en todo el tiempo que duró la reprensión y el acto de besar los pies a la comunidad. Después, su ángel le declaró los motivos que tuvo la divina providencia para procurarle aquella humillación. Primero, para que, si alguno de sus compañeros se había formado gran concepto de su virtud, se le cambiase. Segundo, porque así se ocultarían mejor los favores del cielo, porque dirían que culpas que se castigaban públicamente no se componían bien con gracias sobrenaturales. Y tercero, porque era la voluntad de Dios en aquel tiempo de desamparo. El desamparo terminó el día de Pascua del año 1729. Vio en visión intelectual a su santo ángel, que fue quien lo despertó. Traía una bandera desplegada en la mano y con ademán brioso arrojaba a los 4 demonios que tan fieramente lo habían atormentado. Después se le mostró su protector San Miguel y junto con su ángel de la guarda le dieron el parabién por el esfuerzo con que había peleado contra sus enemigos, pero Bernardo rogó al glorioso arcángel que diese el parabién de su parte al Señor, a la Santísima Virgen, a los ángeles y santos, pues sin su valimiento y auxilio hubiera sido imposible salir vencedor.